Mario otra vez. Y Mickey atrás sosteniendo el celular, pues eso nunca se ve. Estamos otra vez acá, que está la estufa y están los gatos. Están los gatos y los perros, lo de siempre. Por si se escuchan un ruido, capaz que son ellos. Y acá estamos con Mario otra vez. Para ver qué podemos contar de nuestras experiencias y las de ella. Así que, de preguntas las hago yo. ¿Qué es lo que anduvo viendo que quiera decir al grupo, acá, a la comunidad? Bueno, muchas cosas. Hay tantas que uno se tiene que acordar como tiene que empezar a organizar, a memorizar para contar lo más que se pueda posible, ¿no? Pero bueno, son tantas cosas que han pasado a mí, a un familiar, en varias casas, como he dicho, que tuvimos un montón de casas, que todas las casas pasaron cosas y bueno. Acá también. Así que bueno, para intentar hacerla algo fácil, el último video fue muy largo, pero estuvo bien. Tenemos la musiquita de fondo otra vez, del agua. Así que bueno, ¿qué es lo que puede contarnos? A ver, bueno, como estaba pensando que hablamos antes de empezar, de las primeras experiencias que yo tuve cuando era chica. Como dije, a mí me interesaban este tipo de temas, que lo leía mi tía y todo eso, yo escuchaba. No decía esto no es verdad, nada. Era una infancia normal hasta el momento, digamos. Sí, escuchando historia de mi abuela del campo, leídas, en fin. Y como las primeras experiencias que empecé a tener era en Avellaneda. Esto sería los años 80 y pico. Perdón, que son los gatos y me enloquecieron los gatos. Sí, aproximadamente, capaz que a partir de 5 años más o menos, 5 o 6 años, empezaron a pasar cosas. Y una de las cosas que me acuerdo, yo era muy chica, pero yo calculo que habré tenido entre 5 o 6 años, cuando, por la noche, una noche, nosotros teníamos una casa que tenía una casa grande, pero teníamos una de las habitaciones que compartíamos, prácticamente estaba ahí estaba mi abuela, mis 2 tías, mi abuelo, mi mamá y yo. Y yo dormía con mi mamá cerca de la pared. Yo dormía para el lado de la pared. Como dije, era una habitación grande. Para el otro lado estaría lo que era la cama de mi abuela y mis tías. Y para allá, de lejos, estaba mi abuelo. Yo recuerdo que, bueno, había una puerta, que la puerta daba para lo que era el comedor cocina, que yo creo que estaba la luz encendida, aunque la puerta estaba un poquito cerrada y algo de luz entraba. Porque yo me acuerdo de haber visto, de que había algo de claridad había. No creo que estaba todo a oscuras, porque si no. Aparte se decía que siempre cuando hay niños hay que tener una lucecita encendida, por las dudas. Bueno, yo recuerdo que una de esas noches me desperté y bueno, me siento en la cama, ¿por qué no sé? Pero bueno. Y miro, y mi mamá estaba dormida profundamente, se ve. Y miro hacia, el lado de enfrente, que estaban las camas de mi abuela y mis tías. Miro que debajo de la cama veo un perrito. Era un perrito chiquito, blanco, con alguna partecita negra. Así, no era peludo nada, era así gordito, lindo era. Para un niño, ¿no? No como los de ahora. Era un perrito lindo, me pareció a mí. Pero obviamente yo sabía que eso no era normal, porque nosotros teníamos una perrita que era chiquita. En ese tiempo, era chiquitita. Y era negra, o sea, no era. Y más que nada dormía con mi tía. Una de mis tías, la menor. Y entonces yo miro, y me quedo mirando, digo, no sentí miedo, pero sí me dio como extrañeza de decir... Imagínate un perrito así de chiquitito. ¿Qué hace, digamos, qué hace este perrito acá abajo? Aparte, como yo lo veía de blanco, era como un blanco medio como que se notaba, no era normal, digamos. Y estaba así en 4 patas, pero estaba mirando para
no estaba mirándome directamente y estaba muy quietito. Entonces yo lo miraba y digo, no, ¿qué hace este perrito acá? No es nuestro. Y entonces la movía mi mamá, porque ella obviamente veía que eso no era nuestro y no era algo normal, digamos. Y la movía a mi mamá, le digo, mirá. Nada, mi mamá nunca se despertó. Y bueno, yo volví a dormir, así que no. Y después, obviamente, ya no estaba, aparte no teníamos ningún perrito así. Así que bueno, esa fue era algo. Una de las tantas experiencias. Porque Busqué aparte. las imágenes para dar idea. Claro. Y ocuparme de eso. Porque aparte, algo. Yo no sé si sería esto, porque yo solamente lo vi esa vez. No sé si sería otras veces que. Porque la perrita que tenía mi tía, a veces como que estaba debajo de la cama y como que había algo que ella gruñía, así como que estaba viendo algo. Pero obviamente nosotros. ¿Una perrita negrita? Sí, era una perrita negra, distinta, que le decía Pella, le había puesto. Y era chiquitita, no sé qué raza, porque siempre fue así chiquita. Y así que era como que a veces peleaba con algo, gruñía. Pero bueno, mi abuela miraba debajo de la cama, miraba a mis tías y no veía a nadie. Era algo que veía solamente la perrita. Ustedes ya saben que los animales son más sensibles a estas cosas. Sí, más o menos así con las orejas más chiquitas, pero sí, así. Así que bueno, esa es una de las cosas, las primeras cosas que me pasaron por aquellos años. Los perritos y los animales siempre son de percibir cosas que el ser humano no, a veces. Exactamente. Muchas gracias por eso. ¿Y alguna otra experiencia que se pueda decir? Bueno, Llegamos hasta ahora 7:02. en esa casa, porque era una casa que estaba, digamos, bastante separada. Esto era en Dock Sud, Avellaneda. Era una casa con primer piso y había, pero mucho espacio había. Los vecinos no los teníamos cerca. No, como ahora que la casa está toda Entonces, junta. pongámosle que se escuchaba un ruido, decía, bueno, es el vecino, porque estaba como bastante alejada, digamos, de las demás casas, bastante. Y bueno, también yo me acuerdo que, porque bueno, ahí vivíamos mi abuelo, éramos bastante. Eran mis 2 tíos gemelos, mi tío mayor, mi otro tío, mi mamá, mis 2 tías, mi abuela y mi abuelo, y yo. Así que éramos bastantes en esa casa, digamos. Y por las mañanas, bueno, estamos ahí en la parte de abajo, cada uno hacía sus cosas. Y recuerdo que se escuchaba, esto más que nada pasaba en las piezas de mis tíos. Siempre hubo como el centro, era que nosotras entrábamos, mis tías y yo, porque los demás no sentían nada. Y era como que el ambiente se sentía pesado ahí. Ahí en esa pieza estaban todos, mis 4 tíos. Y obviamente ellos trabajaban y por las tardes, hasta tarde no volvían a casa. Claro. Y así. Unas mini fallas técnicas, así Sí. que seguimos. Pero bueno, decía que hasta las 6, 7 más o menos no volvían mis tíos de sus trabajos. O sea que estábamos mis abuelos, mis tías y yo. Que yo era chica, tenía 5, 6, 7 años. Estuvimos en esa casa. La casa azul le decíamos porque estaba pintada azul. Y quedó el nombre de la casa azul. Así que estábamos abajo, en la parte de abajo, que mi abuela, bueno, lavaba, nosotros estábamos ahí charlando, alguna cosa. Y como dije, en la pieza de la habitación de mis tíos, que era lo que se sentía como que entramos y como que sentía algo, algún tipo de energía no muy buena, porque nos daba miedo. Y por ahí estamos abajo y como era piso de madera, por ahí estamos así en silencio y se podía escuchar muy claramente que alguien caminaba, porque se escuchaba como que tenía botines. Y en ese tiempo que usaba botines era, bueno, mis tíos usaban botines, casi todos. Y se escuchaba que caminaban con los botines. Mi abuelo también tenía botines, pero mi abuelo no era.
tenían botines y no había nadie. Íbamos a ver, no había nadie. O a veces escuchaba porque mi tío mayor le gustaba, bueno, él cantaba, le gustaba tocar la guitarra, él sabía tocar la guitarra. Y se escuchaba que la guitarra empezaba el sonido de las cuerdas, como que alguien estaba tocando la guitarra, pero no había nadie, porque, o sea, el único que sabía tocar la guitarra era mi tío mayor. Y en ese tiempo, bueno, esa hora estaba trabajando. Subíamos todos a ver qué pasa, porque solo escuchábamos todos. Y obviamente no había nadie. Así que no. Y bueno, mi abuela decía, por como mi abuela del campo, mi abuelo también estuvo un tiempo en el campo, y bueno, en el campo, bueno, se dicen muchas cosas, y decía que eso es cuando se escucha que se toca la guitarra, decía mi abuela. Es el diablo, decía ella, es el diablo que toca la guitarra. Así que bueno, por otra parte mi tío mayor, no era de contar las cosas que le pasaban, no era de contar las cosas paranormales. A veces decía, y yo sé por mi mamá que me contaba, que bueno, que en esos tiempos cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, pero por su cuenta, no iba a ningún lado, tenía sueños, tenía pesadillas, que se le aparecía justamente el demonio. Así que algo capaz que tenía que ver con eso, no lo sé. Nosotros las veces que subimos nunca vimos a nadie, pero sí se escuchaba muy claramente que estaban tocando la guitarra. La guitarra normal, digo. Así que bueno, esa era una de las cosas, tantas cosas que pasaban ahí en la Casa Azul. No sé, ¿alguna otra cosita? Muchas gracias por los relatos que nos vino a contar nuestra Mari, que va a estar acá, a ver si puede estar unos días más para contarnos las millones de historias. Y a mí ya me tocará volver de nuevo, así que muy interesantes los relatos. No sé qué opinan ustedes, pero esto es lo que pasó, todo basado en hechos reales. Totalmente, hay muchas cosas que le pasaron a mi abuela, a mis tías, a mis tíos, a mí, a ella, que hay fantasmas, ruidos inexplicables, cosas que aparecen, desaparecen. Ahora, por ejemplo, que es todo el tema de que supuestamente se vienen los ovnis en algunas ciertas partes del mundo. Acá ojalá que sí. Yo tengo también, que ya conté anteriormente, mi experiencia que vi el famoso plato volador que le dice el ovni. Que voy a buscar después un tantito antes de terminar una imagen para que se hagan una idea, pero sí existen. Sí, más o menos, bueno, mucho de eso no hemos visto, pero sí cosas que tienen que ver con lo paranormal de fantasmas, espíritus, voces. Hemos escuchado, hemos visto algún que otro sueño premonitorio por ahí. A ver qué más. También hubo casos de... Sí. De lobizón, porque sí, la verdad. De brujas, esas son mis historias, después las voy a contar. De brujas, de brujerías, que bueno. Y así que hay varias cosas. Varias cosas para contar. Así que sí, muchos relatos para contar, así que bueno, ahora vamos como 14 minutos, así que no sé si terminamos con esto o qué. Bueno, puede ser que en otros videos se cuenten otras experiencias de, no sé, como le dije, fantasmas. Hay variado. Es un tema variado, no hay uno específico. Se habla para varios temas que le gusta distintos temas escuchar. Así que muchas gracias por vernos. Y bueno, nos veremos en otro video con otras experiencias e historias para contar. Con Miki y Mari y yo, las principales de acá. Así que nos vemos, fantasmitas.
Cuídense.